Muy buenos días, Alejandra, Patricia, muy buenos días a todos a los que nos sintonizan a esta hora en Café con Noticias, vía TV Perú, por supuesto, en la televisión y a través del internet. Nuestro primer invitado hoy es Pedro Cateriano. Él es uno de los 11 abogados que ha renunciado al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso. Ha sido ministro de Justicia, ha sido presidente también del Consejo de Ministros. ¿Cómo le va, doctor Cateriano? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Muchos recién se enteran que existía un Consejo Consultivo en la Comisión de Constitución del Congreso, al menos en este Parlamento. La pregunta es, ¿se pudo evitar lo que ha ocurrido, lo que ha generado tanta polémica, el tema de la inmunidad para las diferentes autoridades del país? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron consultados por este grupo de trabajo? Bueno, en realidad, claro que se pudo, pero lo que hemos constatado una vez más es el riesgo que constituye para nuestro sistema democrático tener un parlamento unicameral. No podemos aceptar que un Congreso sesione un domingo por la tarde y festinando trámites en proyectos tan delicados como son la reforma de la Constitución, actúe caminarnos sin mayor debate y sin participación ciudadana. Sin duda alguna, esta situación merece una reflexión y ojalá en el futuro vamos a el Senado de la República. Ahora, respondiendo a su pregunta, sobre este punto, como miembro de la Comisión Consultiva, no fui contactado, consultado, y creo que tampoco los otros miembros del Consejo Consultivo ya también renunciado. En este Congreso, desde su día 1, ustedes no han sido consultados para nada sobre la reforma política. Sobre el tema de la reforma política, no. Y otro aspecto que hay que destacar es el siguiente. La reforma política no es una iniciativa de última hora planteada por el gobierno. Ha tenido un desarrollo a lo largo del tiempo largo, que entre otras cosas implicó la convocatoria a un referéndum. Y en ese referéndum el pueblo mayoritariamente aprobó, votó en favor de las propuestas planteadas por el presidente Vizcarra para llevar adelante esa reforma política. El Congreso disuelto se negó a acatar la voluntad popular y vemos que el Parlamento que lo ha reemplazado está siguiendo lamentablemente esa línea de conducta, hecho que naturalmente condenamos. Correcto. ¿Por qué razón? Porque la democracia se sustenta en el voto, y si el Parlamento, que es uno de las instituciones vitales del sistema democrático, no acata la expresión del pueblo expresada a través del voto, ciertamente estamos en una situación muy delicada. Mis compañeras quieren hacer consultas, pero sí, ya que usted menciona, por favor, solamente al apunte final, ¿le sorprende lo que ha ocurrido y esta actitud de un Congreso que ciertamente debía ser de transición, pero que tenía esta tremenda responsabilidad, ¿no?, de aprobar las reformas, toda vez que además muchas de sus bancadas, o la mayor parte, no tienen cuestionamientos? Digo, los partidos que están detrás, sus líderes, no están cuestionados, por ejemplo, con temas como Lavallato. ¿Le sorprende lo que ha ocurrido de cara al futuro? Bueno, claro que sí me sorprende, como también creo que ha llamado la atención a los miembros que han renunciado al Consejo Consultivo. Ciertamente una reforma constitucional implica un cambio en la estructura jurídica del Estado delicado. Por lo tanto, la forma en que ha sido tratada esta iniciativa de reformas constitucionales constituye, repito, una amenaza no solo a la estabilidad política del país, sino también a la estabilidad jurídica, porque daña gravemente la reputación del país a nivel nacional e internacional. Lo primero que hace seguramente un inversionista es preguntar
lo siguiente: si un parlamento, un día domingo, en horas de la tarde, tramita de esta manera acelerada y precipitada una reforma constitucional tan delicada, ese parlamento es una garantía para las inversiones. Entonces, esta actitud del parlamento trae otras consecuencias que hay que evitarlas, llamando a la reflexión, es decir, exhortando al propio parlamento a que evalúe la acción precipitada que acaba de cometer. Doctor Cateriano, usted hablaba de la sensibilidad de lo aprobado y en efecto, aparentemente, pues reviste mucha gravedad. ¿Qué figura está encabezando aquí el presidente de la comisión, Omar Chejade? A nivel de liderazgo, entiendo, de presidente de la comisión, él no ha tenido unas declaraciones muy claras o sensatas respecto a la diferencia de derecho ante juicio, de inmunidad, y se basó en el principio democrático de que todos somos iguales ante la ley, por lo tanto todos respondemos de la misma manera. Él no es un personaje improvisado, es abogado de carrera, congresista, excongresista, además ex vicepresidente de la República. Bueno, el señor Chejade tendrá que responder por qué ha actuado de esa forma, pero mayoritariamente la gente entendida en materia jurídica ha cuestionado y criticado severamente la actuación del Parlamento. Y no estamos hablando de personas de una tendencia política, sino de diferentes corrientes que además a lo largo del tiempo no necesariamente han tenido un criterio unánime desde el punto de vista legal para opinar en diversos aspectos del quehacer jurídico del país. Entonces, faltó criterio técnico, entonces. Cuando en la diversidad de criterios hay unanimidad en la crítica, es evidente que estamos ante una seria situación. Doctor Cateriano, el vicepresidente del Parlamento, Guillermo Aliaga, ha declarado ayer señalando que el Congreso se va a tomar su tiempo, van a entrar en una etapa, dicho, de reflexión. Por lo tanto, ¿qué enmienda se puede hacer? Hablando además de que es una reforma constitucional, no es una ley que puede volver a comisión necesariamente, pero ¿qué retroceso o qué panorama nuevo se puede avisorar desde el Congreso en esta etapa de reflexión? Ojalá que las aguas se calmen, que retomemos el diálogo. El conflicto entre los poderes del Estado que hemos tenido en el país desde la elección del expresidente Kuczynski no ha conducido a nada bueno a la nación. Por el contrario, lo único que ha ocasionado es un daño en el proceso de estabilidad política y de desarrollo económico del país. La democracia se basa en un sistema de coordinación entre los poderes del Estado, de equilibrio entre los poderes del Estado. Cuando un poder se excede en el ejercicio de sus funciones, el otro poder lo puede controlar o frenar, pero no se puede tener un sistema con un conflicto permanente entre los poderes del Estado, con un enfrentamiento constante en el cual permanentemente hay un diálogo de sordos. Señor Cateriano, para hacerle la consulta, hay 11 abogados que han renunciado hasta el momento a esta comisión, este consejo de asesoría para la Comisión de Constitución. Entre ellos está el expresidente del TC, Óscar Urriola, que asegura que esta norma aprobada, estas reformas constitucionales, son la consolidación del Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Cree que se está intentando romper de alguna manera el equilibrio de poderes? Bueno, y además la propia presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, se ha visto obligada a salir a defender el fuero del Tribunal Constitucional como órgano de control de la Constitución, porque con razón considera que esta reforma le restaría independencia en el ejercicio de sus funciones y la protección jurídica que debe tener todo juez constitucional
para realizar su labor sin amenazas, con libertad absoluta de criterio, solamente respondiendo de acuerdo a su criterio de conciencia y a su conocimiento jurídico. Si afectamos el ejercicio independiente de los jueces del Tribunal Constitucional, ciertamente estamos atentando también contra el normal desarrollo del sistema democrático en el país. Por esa razón creo que ha sido acertada la opinión de la presidenta del Tribunal Constitucional. En otro punto, la forma en la que se aprobaron estas medidas ha sido cuestionada, ¿verdad? Arreglos a 5 capítulos de nuestra Constitución en 3 horas. ¿Tiene un trasfondo político? Y si es el caso, ¿cuál cree que este sería? Bueno, en realidad lo que ha sostenido o lo que han manifestado diversos expertos en la materia, no solo de carácter jurídico, sino político, es que esto podría interpretarse como una respuesta política precipitada al planteamiento que hizo el gobierno y propiamente el presidente Vizcarra. Entonces, en ese sentido, esta reacción precipitada del Parlamento no ha tenido, pues, no ha sido una tarea reflexiva, sino precipitada, que nos ha puesto en esta situación de confrontación entre los dos poderes del Estado. Doctor Cateriano, hay un tema aún más peligroso que ha llevado incluso a entendidos a señalar que esto es una aberración legal. Me refiero específicamente al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque si es este tribunal, tendría que haber una acción de inconstitucionalidad y ya está desprotegido. Tendría que resolver en lo que sería un conflicto de interés. Pero si es el siguiente Tribunal Constitucional elegido por el Parlamento, si bien es cierto, concurso público, pero el que nombra es este Congreso, sería juez y parte. Entonces, esto está generando problemas ya que van más allá de lo ocurrido el fin de semana, ¿no? Naturalmente, y creo que por esa razón, repito, la voz de alerta de la presidenta del Tribunal Constitucional ha sido oportuna. No se puede legislar, y más aún en temas que implican un cambio a la Constitución, teniendo en consideración la confrontación política o la respuesta a una acción política. Se tiene que legislar pensando en la estabilidad jurídica del país a mediano y largo plazo, porque los artículos constitucionales, el texto constitucional, debe tener una larga vigencia en el tiempo precisamente para consolidar una estabilidad jurídica en la estructura del Estado peruano. No existe, creo, en ninguna parte del mundo una actuación como la que hemos visto el día domingo, en donde un parlamento precipitadamente en un tema referido a la reforma constitucional haya actuado con esa celeridad tan cuestionable. Doctor Cateriano, una aclaración nada más. Entiendo que son 39 en total los miembros de este Consejo Consultivo y que han renunciado 12, ¿verdad? No tengo el número exacto. El día de hoy temprano he leído que efectivamente ya hemos renunciado 12 integrantes y yo creo que esta postura que hemos asumido refleja el cuestionamiento de un sector importante de miembros del Consejo Consultivo. No quiero arrogarme la representación del resto de miembros, pero sin duda alguna, como la mayoría de los medios de comunicación han recogido el día de hoy, es un deslinde, es un desacuerdo manifiesto y que manera de actuar del Parlamento. Muchos han alegado un desacuerdo moral o una responsabilidad moral al presentar su renuncia a este Consejo Consultivo. ¿Para usted ese es el caso también? Bueno, ya sería entrar al terreno de la especulación. Evidentemente la renuncia tiene un carácter de desacuerdo político y jurídico, naturalmente,
no solamente legal. Entonces, desde ese punto de vista, reitero, es una postura crítica, absolutamente cuestionable, o mejor dicho, que cuestiona lo realizado por el Parlamento. Pongámonos en la situación, en este sentido, sin duda ha sido rápida la aprobación y se ha mencionado en varias oportunidades la falta de reflexión. Pero podríamos tal vez reflexionar sobre el exceso de protección que tienen algunas figuras en nuestro sistema constitucional. Un caso, por ejemplo, es el de César Inostroza y el de la red en el que está siendo investigado, los cuellos blancos. Muchos magistrados, fiscales supremos, no han podido ser investigados y no pueden ser objeto de sanciones debido a que precisamente sobre ellos recaen estas protecciones y ya hemos visto el Congreso no siempre está actuando a favor de la justicia para levantarlas. ¿Cabría un debate sobre este tema? Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es lo siguiente. El encubrimiento a Inostroza que llevaron adelante los fujiapristas no es consecuencia de la normatividad vigente, que estuvo vigente cuando desempeñaban el cargo de congresistas. Es consecuencia de su conducta política, de su actitud, de su malinterpretación del texto constitucional, de su actitud violatoria al orden constitucional, que es muy diferente. ¿Cómo puede ser posible que un Parlamento, ante un pedido de la Corte Suprema, simplemente encubra ilícitamente o haya encubierto ilícitamente al señor Inostroza? En ese caso, una complicidad también con esos actos delictivos que, entre otras cosas, permitió la fuga de Inostroza a España. Ahí no ha sido un problema, repito, de la vigencia de las normas, sino de la conducta política de aquellos parlamentarios que, dejando de lado los intereses nacionales, priorizaron la política de sus líderes escandalosamente comprometidos en casos de corrupción, específicamente de los líderes de Fuerza Popular y el APRA, la señora Keiko Fujimori y el malogrado líder aprista. Esa es la realidad de lo acontecido, de lo que pasó en el país. Doctor Cateriano, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado, señor Pedro Cateriano, uno de los 12 abogados que ha renunciado al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Parlamento. Vamos a hacer una pausa en Café con Noticias. Al volver, seguimos hablando de este tema, ahora con Walter Albán, ex defensor del pueblo, institución a la que, por cierto, también afecta la decisión del Parlamento Nacional, este proyecto que podría convertirse en ley en los próximos días o semanas. Volvemos.